Bien, hoy vamos a trabajar tres textos. Los vamos a trabajar de forma muy dispar, ¿sí? Algunos textos los vamos a mencionar, vamos a hacer un pasaje muy fugaz por ellos, entendiendo que tienen niveles de dificultad no demasiado grandes, ¿sí? Los dos textos eh, que estoy diciendo, sobre los cuales vamos a hacer un pasaje bastante rápido, son el texto de Benveniste, que es Comunicación Animal y Lenguaje Humano, y la selección de textos de Hessel. Me habían preguntado la semana pasada si Arnold Hessel, quien tomamos como ejemplo de un modo de entender la psicología del desarrollo, tenía alguna vinculación con la cámara Hessel. Sí, es el creador. Este, Se debe a él. El uso que le daba a la cámara Hessel, que hoy está tan utilizada y es tan controversial también, sobre todo en el ámbito forense, en el ámbito jurídico, en realidad él la utilizaba fundamentalmente para la observación, ¿sí? Para la observación de niños, este, tratando de que el observador influya lo menos posible en la observación, ¿sí? La semana pasada planteábamos un poco esto, ¿no? De a partir de qué método conceptualizamos el sujeto o a partir de qué método qué método es el que utilizaremos para abordar el desarrollo psíquico humano, es decir, cómo abordaremos el psiquismo humano. ¿Mm? Y decíamos, y tomábamos a Hessel, en la cámara Hessel queda muy claro, es interesante esto, no sé si todos la tienen, pero bueno, googleenla, es esa cámara que tiene un espejo vidriado, se suele ver en películas sobre todo, un vidrio espejado, donde se puede ver en una dirección pero no en la otra. Es decir, los sujetos que están siendo observados, muchas veces entrevistados o interrogados, están de un lado y solo ven un espejo muy grande. En el hospital municipal de Bahía, de acá de Bahía Blanca, supo haber una cámara GESEL. No sé si esa parte la demolieron o no, estaba en la parte de Bravar, al lado de la guardia. Eh, Entre la guardia y consultorios externos, donde funcionó la parte del Departamento de Salud Mental durante muchísimos años. Bueno, entonces, ese dispositivo, esa cámara, ese formato, tiene una lógica detrás, como todo dispositivo, ¿no? La lógica es fundamentalmente poder observar del modo más, influenciando lo menos posible, es decir, o no estando en la situación de observación el investigador, el observador, ¿sí? Esa es la idea. Nosotros planteábamos que esto tenía sus limitaciones y decíamos que por eso utilizábamos otros métodos, o preferíamos otros métodos eh, que permitieran elaborar teorías en relación al psiquismo, ¿sí? U otras formas de acceder al aspecto empírico que permite construir teorías, ¿sí? Al aspecto de la realidad. Decíamos o marcábamos un contrapunto en principio entre la observación como método y la escucha como método, ¿no? Decíamos que el animal humano, por tener la particularidad del lenguaje, a diferencia de el resto de los animales que pueden tener algún tipo de sistema de código, de comunicación, lo que nosotros decíamos es, por la particularidad y la complejidad que tiene el lenguaje humano, su modo de abordaje no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque hay algo en lo que un sujeto dice respecto de su conducta que si no tomamos ese aspecto nos perdemos de eh, la mayor riqueza respecto de por qué alguien se comporta como se comporta. ¿Mm? Y decíamos también que la observación llevaba fundamentalmente a ciertas formas vinculadas con ideologías que establecían trazas o distinciones entre los comportamientos normales y los patológicos. Y planteábamos también el aspecto de que la traza entre lo normal y lo patológico vinculado con la observación como método, lo que hacía era dividir, establecer conductas típicas o conductas patrones.
Nosotros vamos a ver puntualmente el teórico próximo, y aprovecho para tomar algo, una inquietud que había aparecido en el chat. El teórico próximo, nosotros vamos a, el teórico y los prácticos próximos, vamos a trabajar duelo. ¿Mm? El duelo como trabajo psíquico, como forma específica de elaboración psíquica, es, podríamos decir, el caso extremo de, de elaboración, justamente. El duelo, la pérdida de un objeto, vamos a decir en principio, objeto lo decimos, no quiere decir necesariamente un objeto material, tiene que ver con la forma en la que Freud teorizaba el vínculo que el sujeto tenía con sus cosas queridas, digamos. El objeto para Freud podía ser un sujeto, tiene que ver con su teoría. Pero bueno, la pérdida de algo de vital significación para el sujeto. ¿Mm? Y cuando decimos de vital significación, decimos, puede ser la pérdida de un ser querido, como caso paradigmático del duelo, la elaboración de la pérdida de un ser querido sería el duelo, u otras pérdidas, porque algunos de ustedes por ahí no han tenido pérdidas, la pérdida de un ser querido, es decir, no ha muerto un ser querido, eso no quiere decir que no hayan atravesado duelo. ¿Sí? Los duelos son algo normal a lo largo de la vida, pero no me quiero meter en duelo. Lo que quiero decir es que el duelo es el caso paradigmático de una conducta que aparenta ser patológica cuando en realidad es normal. El contrapunto que nosotros hacemos, o que Freud hace, mejor dicho, que nosotros retomamos entre duelo y melancolía, es para situar que la melancolía y el duelo en términos conductuales, en términos de conducta, si lo abordamos exclusivamente desde el punto de vista de la observación, van a tener comportamientos similares. Los dos van a tener un talante triste, un ensimismamiento, van a estar metidos hacia adentro, muy tristes, con poca conexión con la realidad, con el exterior, llanto, angustia, etc. Sin embargo, lo que vamos a decir nosotros es, el duelo no tiene absolutamente nada de patológico. Todos sabemos que es un proceso normal que necesita de cierto tiempo y de y de poner en juego ciertos mecanismos psíquicos para que el duelo, pasado cierto tiempo, se sobrepase, qué sé yo, se culmine. Después vamos a tratar de ver específicamente, a partir de las clases próximas, qué es lo que sucede en términos psíquicos con las pérdidas, es decir, qué se hace psíquicamente con eso que no se eligió no tener, con eso que se perdió. Lo que quiero decir es que si partimos de la observación, el duelo y la melancolía, si quieren, el duelo, la melancolía y la depresión, tendrían manifestaciones comportamentales similares. ¿Cómo podemos saber que alguien está atravesando un duelo y no una melancolía, o un duelo y no una depresión? Digo depresión ampliamente, no nos vamos a meter en estos constructos psicopatológicos, pero bueno, pues a partir no de la observación, sino de lo que alguien dice sobre lo que le está sucediendo. Pero esto es fundamental porque en términos de las acciones que tomaremos desde el sistema de salud, digo el sistema de salud en su conjunto, porque ustedes pueden toparse con alguien que esté atravesando estos procesos si en algún momento hacen algún tipo de atención. Y también en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con estos procesos es dejarlos seguir su curso en líneas generales. No necesitan un abordaje. Aunque la presentación sea tan extraña, alguien en un proceso de duelo veremos que puede llegar a tener trastornos importantes de su vínculo con la realidad. Es decir, puede creer que ve cosas que ve supongamos a un ser querido que ya no está, cree verlo, ¿sí? Hay problemas, serios inconvenientes incluso en lo perceptivo, se rectifica después seguramente, pero hay algo que trastoca el vínculo con la realidad. Y ese modo de trastocar tiene que ver a veces con llegar a confusiones en términos de la percepción. Bien, entonces, esto ya tendría que ver con la dinámica del aparato psíquico. El duelo es una forma particular de dinámica del aparato psíquico. El duelo es una forma particular de una dinámica en la elaboración de una pérdida. ¿Sí?
si el psiquismo se caracteriza, donde se ve claramente la distinción entre un abordaje exclusivamente desde la observación, más hegeliano, digamos, o un abordaje a partir de la escucha. Bien. Donde si solo observamos, vamos a poder describir, y supongamos que describimos el duelo, solo vamos a poder describir que son tan comunes estas etapas que circulan del duelo, se pasa de una a la otra, qué sé yo, duran tanto tiempo. Es interesante observar la poca riqueza que suelen tener, la poca riqueza teórica y también la poca riqueza empírica que suelen tener estas formas más descriptivas de abordaje. Pero entonces, tiene que ver con la dinámica del psiquismo. Diremos que el psiquismo siempre está trabajando en vinculación con el tiempo, con el cuerpo, con la realidad, tratando de elaborar los aspectos que la realidad le impone al psiquismo todo el tiempo, ¿sí? Y diremos, el duelo es un caso bien complejo de elaboración psíquica que lleva mucho tiempo. El caso extremo de no elaboración psíquica es el trauma. El trauma es con lo que el psiquismo no logra, lo que el psiquismo no logra elaborar. Podríamos decir, lo que el psiquismo no logra reabsorber. El trauma es un impacto psíquico lo suficientemente fuerte, lo tan grande, como para que no pueda ser elaborado. El duelo es elaborado, lleva mucho tiempo, tiene presentaciones extrañas, pero se elabora, se sobrelleva, se pasa. Cualquiera de ustedes ha tenido una ruptura amorosa, ha tenido, lo han echado de un trabajo, no ha podido ingresar a una carrera, no sé. Digo, hay algo que no se eligió y que sin embargo impone al psiquismo una pérdida. A ver, perder algo, no tener algo que se tenía o que se quería tener. Bien, entonces, en ese punto, todos atravesamos el duelo es totalmente normal, pero el duelo es algo que, pasado cierto tiempo, en líneas generales, a lo cual logramos sobreponernos. El trauma sería aquello que vuelve siempre del mismo modo. Lo contamos siempre de la misma forma, regresa siempre de la misma forma, regresa en sueños, regresa en la realidad, regresa como flashbacks, etc., pero no logramos digerirlo psíquicamente. Vamos a plantearlo burdamente en estos términos. Bien, pero eso tiene que ver con la dinámica del psiquismo. Pasemos ahora a los dos grandes constructos, digo, nos estamos metiendo con los dos grandes constructos que psicología del desarrollo impone, que son el psiquismo, cómo entender el psiquismo, cómo pensar el psiquismo, y el tiempo. Bien, para ahondar en la distinción que hacemos entre la particularidad que tiene el animal humano por tener lenguaje versus el resto de los animales, incluso versus el resto de los animales, de los mamíferos con un desarrollo similar, lo que hacemos es plantear algunas de las características justamente que tiene el lenguaje humano que no tienen los códigos de los animales, ¿sí? Y para eso tomamos a Benveniste en su texto, justamente Comunicación Animal y Lenguaje Humano. ¿Hay comunicación en lo animal? Sí, claro que hay comunicación en lo animal, y hay comunicaciones muy complejas. En el humano ya no podemos decir tan claramente que el lenguaje sirva exclusivamente para comunicarse. En el humano vamos a decir, el lenguaje tiene funciones varias. Entre ellas, sirve en parte para la comunicación. Y diremos además, sirve bastante mal para la comunicación. ¿Sí? Lo común del intercambio entre humanos en términos de lenguaje es más el desencuentro que el encuentro. ¿Sí? Bien, pero esas son las particularidades del humano. Ahora, Benveniste plantea que se puede hablar de lenguaje en el mundo animal solo si hay cierto abuso de términos. Es decir, no se puede hablar de lenguaje en lo animal. No vamos a hacer un desarrollo específico de los dos tipos de danza que él desarrolla en relación con el código de comunicación de las abejas, sino que vamos a plantear solamente lo que a lo que él llega como conclusión, ¿sí?
que es, dice, la comunicación empleada por las abejas, que se la supone la forma más compleja de comunicación entre animales, no es un lenguaje, es un código de señales. Resultan de ello todos los caracteres. La fijeza del contenido, la invariabilidad del mensaje, la relación con una sola situación, la naturaleza indescomponible del enunciado y su transmisión unilateral. Bien, hace un desarrollo bastante extenso en el que nosotros hoy no nos vamos a detener. Sí es importante que ustedes se detengan, pero la falta de tiempo o el apuro que tenemos hace que no nos podamos detener, no nos podamos detener específicamente en cada uno de los planteos de Benveniste. Vamos a hacer simplemente una distinción, es decir, las abejas se comunican, pero hay una abeja que a partir de un dato, de haber encontrado un botín, mira, Benveniste o Von Fischer, a partir de haber encontrado un botín, puede dar un dato objetivo vinculado con la distancia y la dirección. ¿Sí? Es decir, solo se comunican para dar datos vinculados con la alimentación o con una necesidad. No puede haber reproducción del mensaje, es decir, no es que una abeja a la cual recibió el mensaje de que había un botín en determinado lugar, en determinada dirección, en relación con el sol y a determinada distancia, cosa que es impecable, son un reloj para marcar la dirección, la distancia, ¿sí? Son hiperespecíficas, ¿no? Bien, la abeja que recibe ese mensaje no lo puede reproducir. Solo lo puede reproducir una vez que fue hasta el botín, hasta las flores, qué sé yo, vuelve y puede decirle a otra abeja o a otras abejas a qué distancia y en qué dirección está ese lugar, digamos, ese botín, donde están las flores, qué sé yo. Bien, entonces, no hay diálogo porque la que recibe el mensaje, la abeja que recibe el mensaje no devuelve un ok, no devuelve ni siquiera un pulgarcito para arriba, ¿no? En la lógica de los emojis que tenemos actualmente. Solo recibe un mensaje, y recibe un mensaje objetivo vinculado con un objeto para saciar una necesidad. Nada de esto sucede en el lenguaje humano. El lenguaje humano está caracterizado, o tiene como características, el uso innecesario en términos de comunicación. Todo el tiempo hablamos, a veces sin la necesidad de dar datos objetivos vinculados con ciertas cosas. Hablamos porque el lenguaje nos habita. Hablamos porque el lenguaje es lo que nos constituye como humanos. Hablamos solos. Yo sé que ustedes no. Pero hay gente que habla sola. Uno se puede encontrar gesticulando solo. Pensamos con lenguaje. Tenemos un diálogo interno en términos de lenguaje. Tenemos un debate interno en términos de lenguaje. A veces nos retamos lenguajeramente, internamente. Generamos gestos, nos observamos caminando por la calle llenos de palabras dichas y cosas y escenas que planteamos mentalmente, y eso tiene la materia que tiene eso, o una de las materias que tiene eso, es el lenguaje. Entonces, la idea de que el lenguaje es intersubjetivo es un aspecto que es cierto, pero no es la totalidad de la lógica del lenguaje. Entonces, nosotros decíamos, o partíamos de esta idea de que el recorte teórico y los materiales que nosotros incluimos los entendemos como parte de una violencia pedagógica, una violencia simbólica, siguiendo a Bourdieu, una violencia pedagógica. Y decíamos, para que esta violencia no sea arbitraria, o para disminuir los niveles de arbitrariedad de esto, para llevarlos a su mínima expresión, a esto le tenemos que responder con una lógica, un valor de uso. ¿Sí? Es decir, que las herramientas teóricas que nosotros damos tengan alguna posibilidad de uso en la práctica, de uso
en alguna de las prácticas específicas de la enfermería, en el modo de abordar lo humano, en la forma de entender el psiquismo humano. Entonces, si nosotros sostuviéramos teorías que hablan sobre sobre el lenguaje como exclusivamente vinculado con la comunicación, estaríamos recortando una cantidad de fenómenos humanos de los cuales no podríamos dar cuenta. ¿Qué pasa con todo el aspecto interno del lenguaje, con todo el lenguaje que no es inter, ¿sí? Que no es para comunicarse con otro? Y más, ¿qué pasa con todos los usos del lenguaje? Sería interesante hacer una lógica de medida de peso. ¿Cuántas veces utilizamos el lenguaje para tratar de comunicar algo y cuántas veces utilizamos el lenguaje puntualmente para otros usos? Para usos recreativos. Podríamos pensar en el uso recreativo del lenguaje. Dale, chusmiemos algo, le podría decir alguien al otro. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, se pasa cierta información sobre un tercero que además parece que sale con no sé quién, pero ahí hay un regocijo, podríamos decir, en el uso mismo del lenguaje. Nos gusta utilizar el lenguaje. Cantamos cuando estamos solos, cantamos en la ducha, damos discursos, qué sé yo. Bien, eso da cuenta de que el lenguaje nos habita, somos habitados por el lenguaje y eso tiene una íntima vinculación con la forma en la que nos comportamos. Estamos tratando de desanimalizar al ser humano en el sentido de que entendemos que nuestra sociedad lo animaliza mucho. Lo observa en términos conductuales, dice que actuamos de acuerdo a nuestras necesidades, etc. Y lo cierto es que actuamos poco o que nuestras necesidades no son las necesidades de los animales. Nuestras necesidades tienen otras formas y otros objetos y otros modos. Por eso empezábamos hablando, con este día tan primaveral, o tan otoñal, pero lindo, con un poco de humedad, de lo complejo que es el vínculo que el sujeto tiene con sus objetos. No es que queremos algo e inmediatamente vamos a buscarlo. Ese es el comportamiento animal. En el comportamiento animal, el objeto viene determinado por la especie. Cada animal tiene el objeto que sacia sus necesidades alimenticias, sus necesidades, podríamos decir, sexuales, y lo vamos a encomillar porque habría que ver qué necesidad, digo, la sexualidad animal, o el sexo animal, mejor dicho, muy vinculado, si se quiere, o vinculado exclusivamente a lo reproductivo, ¿no? Pasa lo mismo con el humano. La sexualidad humana tiene poco que ver con lo reproductivo y además no viene determinado el objeto. ¿No? Sin embargo, vivimos en una sociedad que tiende a querer forzar esa idea y llevarnos a la idea de que la sexualidad es biológica en lo humano y que habría cierto objeto determinado por la especie. Claro, esto, como bien decíamos la semana pasada y comenzábamos diciendo algo de esto hace un rato, esto tiene una carga ideológica muy fuerte, que no respeta la realidad, sino que dice que es lo normal, establece que es lo normal. Vivimos tiempos donde esto está en pleno proceso de modificación, ¿sí? Pero si uno se pone a observar las conductas humanas, lo que va a encontrar son todos estos aspectos, por eso es necesario que seamos justos con la forma que tenemos los humanos. Es decir, el lenguaje no se utiliza para comunicar, la sexualidad no se utiliza en términos reproductivos, o mejor, el lenguaje no se utiliza exclusivamente para comunicar, la sexualidad no se utiliza exclusivamente con términos reproductivos. Hagamos desde este mismo planteo que hacíamos con el lenguaje, de bueno, midamos cuántas veces tratamos de tener una comunicación trasladando información, desde la teoría de la comunicación, por ejemplo, y cuántas veces el lenguaje, digamos, el lenguaje nos habita todo el tiempo, soñamos en términos de lenguaje. Dormimos a la noche y soñamos en términos de lenguaje. Bien, lo mismo se podría pensar con la sexualidad. ¿Qué cantidad de veces la sexualidad tiene finalidades reproductivas? Y hacemos ese, digo, yo no sé, y qué cantidad no. Si midiéramos eso en términos objetivos, podríamos llegar digamos, a la conclusión de que, no sé, qué porcentaje le correspondería a cada una, pero podríamos decir una a 100, una a 1000, una vez reproductiva, 1000 veces recreativa la sexualidad.
¿sí? Y a veces 0 veces reproductiva y cantidades, miles de veces recreativa. La fantasía misma como forma de cierta satisfacción, sueños diurnos, decía Freud. ¿Eh? ¿Qué las fantasías en su sentido, si se quiere, más erótico, qué finalidad reproductiva tiene una fantasía? Pues ninguna, ¿no? Sin embargo, tiene esta misma lógica que no es, en ese aspecto, no es intersubjetiva, sino que es intrasubjetiva. Veremos en la adolescencia qué hay que hacer con lo intrasubjetivo para poder hacer que la sexualidad tenga alguna característica intersubjetiva. ¿Sí? Es decir, qué movimientos psíquicos son necesarios realizar para que uno pueda tener un encuentro con algún otro. Porque sabemos que biológicamente la pubertad nos predispone a lo sexual, pero no sabemos muy bien qué hacer con eso. Bien, entonces, de los 3 textos que tenemos para hoy, dijimos, bienveniste, marcamos 2 o 3 cosas, leímos algo sobre el final y la diferencia de las características entre la comunicación animal y el lenguaje humano. Segundo texto, Hessel, creador de la cámara Hessel, como decíamos hoy, es una selección de ciertos textos de él que nos interesa que ustedes les peguen una leída de primera mano, para no decir existe una forma de hacer psicología y existe esta otra que les proponemos nosotros. El camino que no tomamos es este y tiene estas características, ¿no? Hessel se dispone a describir la secuencia del desarrollo de las actitudes afectivas en los niños. Entonces va estableciendo qué es lo esperable a las 4 semanas, a las 8, a las 16, 20, 28, 32, 15 meses, bueno, y así sigue, ¿no? ¿A partir de qué? De la observación, lo más, tratando de influir, de que quien observa influya lo menos posible en las conductas de los sujetos, en este caso de los niños observados. ¿Sí? Sería el método de laboratorio, que es un método muy importante, muy interesante, a la hora de investigar ciertas cosas. El punto es, a la hora de investigar el humano, ¿qué pasa si lo abordamos desde este punto de vista? ¿De qué nos perdemos? Sería la pregunta. ¿De qué cosas no podemos dar cuenta si el abordaje es exclusivamente la observación? De 5 a 9 años. A los 6 años el niño es sumamente emocional, marcado desequilibrio entre el niño y los demás. Es expansivo e indiferenciado, bueno o malo, dulce u horrible, amable o cruel. Todo lo sabe, jactancioso, fanfarrón, gusta del elogio y la aprobación. Se resiste ante los correctivos y una palabra brusca le hiere fácilmente. Ama u odia a la madre. Estalla fácilmente en llanto. Agrede física o verbalmente. Sufre acceso del cólera. Peleador, discutidor, irritable, rudo, descarado, empecinado, dominador, ruidoso, vocinglero y fácilmente excitable. Tono. Ríe sin motivo, hace muecas, alardea. ¿Se entiende? Acá tenemos un claro ejemplo de la exacerbación del costado descriptivo de ciertas conductas. Frente a la pregunta, ¿por qué el niño es fanfarrón, descarado, vocinglero y fácilmente excitable? Don Hessel dirá, porque la maduración es así. ¿Se entiende? En términos explicativos, nos quedamos muy cortos. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué el niño es peleador? ¿Por qué se supone que es normal que a los 6 años sea peleador, discutidor, irritable, rudo, descarado? ¿Sí? Digo, falta algo ahí en términos explicativos. Hay una descripción que puede llevar a cierta comprensión. ¿Sí? Bueno, ahora entiendo por qué el vecinito de 6 años es como es.
porque el desarrollo normal, la maduración de su psiquismo, dice que a los 6 años hay que ser peleador, discutidor, irritable, rebelde, rudo, descarado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué eso es así? Está el sujeto y hay algo establecido por la especie en términos madurativos que va en esa dirección. Tomaremos otro camino, tomaremos el camino explicativo, tomaremos el camino no de la observación, sin dejarla de lado, la observación puede ser un buen complemento, pero tomaremos fundamentalmente la expresión de los sujetos, el lenguaje. ¿Por qué digo expresión? Porque en el niño, uno de los aspectos que toma la clínica psicológica, la clínica psicoanalítica puntualmente, es el de ver cómo juegan esos niños y a qué juegan. Y entender que el armado del juego, entender que a lo que juega, lo que dibuja, son modos de expresar lo que le pasa en su psique. Ya veremos en la unidad 2 cuál es la importancia psíquica del juego. ¿Qué quiere decir que un chico? ¿Qué quiere decir que el niño, que la única responsabilidad del niño es la de jugar? ¿Sí? Trataremos de explicar por qué la única responsabilidad que debe tener un niño, que políticamente es importante, que se entienda que el niño solo debe tener la responsabilidad de jugar. Y lo interesante que es que haya un Estado que haga cumplir esto. Bien, pasamos, como les dije, rapidísimamente sobre el texto de Hessel y sobre el texto de Benveniste. Vimos la distinción rápidamente, escuetamente, entre la comunicación animal y el lenguaje humano. Vimos un pequeño recorte de qué método utiliza Hessel a la hora de describir las conductas del desarrollo psíquico humano, entendiendo como centro de su modo de teorizar la observación como método claramente, pero la idea de maduración. La maduración como el centro del desarrollo. El desarrollo se explica por la maduración. ¿Sí? ¿Quién va más avanzado que la media de su edad tiene un desarrollo mayor? Quien va retrasado respecto a la media de su edad tiene un desarrollo menor. Esto lo tenemos siguiendo un poco la lógica de los perfiles pediátricos. Se entiende el psiquismo del mismo modo en el que se entiende la talla y el peso. Profe, Sí. le hago una consulta. De Hessel solamente tenemos que saber eso, no ponernos a leer y o sea, yo lo leí, pero no estudiar qué pasa en cada etapa y memorizar eso, simplemente comparándolo con lo que plantea el psicoanálisis, que es distinto. Perfecto. Acá replico la pregunta de la compañera. La compañera dice, de Hessel tenemos que leer ese recorte que hay, no tenemos que sabernos de memoria todo lo que Hessel dice. Yo voy a responder, nuestro nivel de crueldad no es tan grande. ¿Sí? El día que nosotros digamos que tienen que saberse Hessel de memoria, les pedimos encarecidamente que pidan recambio de docentes, porque indudablemente hemos tomado un camino totalmente equivocado y erróneo. No, pero sí es interesante en algún punto la pregunta. Fíjense que la compañera dice, nos lo tenemos que saber de memoria. Y es cierto, ¿de qué otra forma se puede aprender a Hessel? Si no es de memoria. Si no hay un constructo explicativo detrás de Hessel. Si no hay una forma de encontrar puntos de conexión, similitudes, diferencias. ¿Sí? Hessel o te lo aprendés de memoria o no te lo aprendés. Porque no hay un modo de establecer vinculaciones lógicas. Bien, léanlo, nos interesa que tengan de primera mano y no que nos crean. ¿Sí? Existe un cierto modo de hacer psicología del desarrollo que se basa en la observación, que tiene como método la observación, que cree en el desarrollo normal, que tiene una carga ideológica muy grande, que traza una distinción entre lo normal y lo patológico, que tiene poca fuerza explicativa, diríamos, y creo que esto que plantea la compañera va en esa misma dirección. Tenemos que aprendérnoslo de memoria, y a Hessel no hay muchas otras formas de aprendérselo.
¿sí? Porque le falta la posibilidad de seguir pasos explicativos. Bien, a lo sumo se logra cierta comprensión. Esto que decíamos de, bueno, ahora entiendo por qué fulano se comporta de tal modo, porque es el desarrollo normal. Bueno. Bien. Tiempo y subjetividad del psicoanálisis. Tiempo y subjetividad del psicoanálisis es una ficha de cátedra, de nuestra cátedra, que hemos escrito hace, yo creo que un par de años, no recuerdo bien si hace 2 años que la venimos utilizando, creo que sí, no sé si la fecha la luz en algún lugar, bueno, pero no tiene importancia. ¿Por qué no nos vimos en la obligación de escribir esta ficha? Bueno, como bien decíamos la semana pasada, por momentos se hace muy difícil encontrar textos vinculados con los recortes teóricos que uno necesita para transmitirle a futuros enfermeros. ¿Mm? Entonces, veíamos que los textos que tocaban la lógica del tiempo quedaban muy lejos en algún aspecto. Entonces, lo pensamos claramente vinculado con ustedes. Es decir, ¿qué nos interesaría, pensábamos con Jorgelina y con Virginia, qué nos interesaría subrayar, qué aspectos nos interesa transmitirle a los estudiantes de enfermería? Entonces, no sé si bien o mal, pero con mucho cariño escribimos esta ficha. Bien. E intentamos seguir un cierto recorrido que va de la mano de todo esto que venimos hablando. ¿Por qué tenemos que complejizar el tiempo? ¿Por qué desde el psicoanálisis sentimos la necesidad de complejizar la idea del tiempo? Y para no ponernos muy tautológicos, para no dar explicaciones que se respondan por sí mismas, es decir, porque la experiencia nos lo muestra, comenzamos diciendo, apelamos de alguna forma a que todos tenemos un modo muy singular, muy subjetivo de vivenciar el tiempo. Y apelamos a ese costado tan sensible, bueno, tan sensible, tan claramente vivenciable por todos, ¿no? ¿Quién no ha sentido que el tiempo pasó o de modo muy veloz o de modo muy lento, ¿no? Entonces, comenzamos ahí a cuestionar, bueno, ¿cuál es el tiempo de una decisión? ¿Cuál es el tiempo de la angustia? ¿Cuál es el tiempo de esperar de estar esperando el nacimiento de un hijo afuera de la sala de partos? ¿Cuál es el tiempo? No tiempos de circunstancias, el tiempo de un examen. Es muy común que ustedes digan que ya se terminó el examen, ¿no? Con toda la carga que tiene a veces rendir un final, y qué sé yo, o al revés, la espera a ser llamado, ¿no? Entonces, empezamos jugando un poco con esa idea. El reloj y el modo de vivenciar el tiempo se llevan a las patadas. Nosotros tenemos un modo culturalmente establecido de medir el tiempo, de acuerdo a días, horas, bueno, ustedes lo saben claramente, por vivimos en la misma sociedad, y sin embargo nuestro modo de vivenciar el tiempo es muy diferente. O mejor dicho, también las marcas que las circunstancias dejan en nuestra memoria, planteémoslo un poco más abiertamente en principio, son muy dispares. Hay momentos de la vida que tenemos marcados detalladamente, minuciosamente, y hay porciones de tiempo enteras, muy largas, en las cuales no tenemos registro. Yo no me acuerdo qué hice en tal año, por ejemplo, puede decir alguien. No sé, tuve una relación que la verdad es que lo mejor fue olvidarla, y la verdad es que la olvidé. Y olvidé todo lo que significó eso. No hubo marcas, no tuvo riqueza, no pasó demasiado. Hubo momentos en los que estuve posicionado de tal modo que la verdad es que el tiempo pasaba pero no dejaba marcas. Cuando estuve en tal trabajo, cuando estuve en tal relación, cuando estudié tal cosa, ¿no? Uno podría decir,
cuando nos alejamos un poco de nuestro deseo, el tiempo pasa sin huellas. Por eso es lo importante, de poder caminar la huella del deseo, con todo lo que implica. Bien, no intentamos hacer un tratado sobre el tiempo, solamente intentamos llevar en principio, a ser justos con lo que a un sujeto le sucede con el tiempo, y por otro lado, tratar de encontrar algunos de los aspectos que nos llevarían a poder entender mejor por qué esto sucede como sucede. ¿Por qué yo tengo la forma de, digamos, por qué quedan algunas marcas y otras marcas no? ¿Sí? Esto tiene que ver con el entrecruzamiento entre tiempo y psiquismo. Podríamos decir, el psiquismo lo podemos pensar como una superficie sobre la cual van quedando marcas. Y ustedes están haciendo ese trabajo en los prácticos de pensar el psiquismo puntualmente como una superficie, ¿no? Como una pizarra mágica, es el ejemplo que utiliza Freud, donde toma la idea de que el psiquismo es una superficie sobre la que quedan marcas, por un lado, y por otro lado toma la idea de algo infinito. La parte de abajo de la pizarra mágica, la parte de arriba, solo nos muestra, no sé si han visto pizarras mágicas, ahora se conseguían en los kioscos y están nuevamente de moda, mucho más sofisticadas que las antiguas, pero en definitiva escribo sobre una superficie, ahora se pasa un cosito, antes se levantaba la celulosa de arriba, se hace así y se borra, ¿no? Entonces, utiliza una comparación entre el papel de arriba como siendo la conciencia y el de abajo el inconsciente, ¿no? Después va a hacer una distinción más exacta y más precisa respecto del preconsciente y el inconsciente, pero el punto es, ¿qué pasa con todo lo que pasa por mi percepción, por mi conciencia en realidad? Todas las circunstancias vividas, ¿por qué no todas las circunstancias vividas quedan marcadas en el psiquismo? Algunas pasan y pero no te acordás que estábamos, no. Pero no te acordás que fuimos, que vos dijiste, no. No hay huella de eso. Bien. Ahora, el psiquismo como superficie y la vivencia del tiempo como muy dispar, muy distinta del tiempo de los relojes. El tiempo de los relojes y el sujeto se llevan a las patadas, decíamos recién. Siempre hay desfasajes, desencuentros entre el sujeto y el tiempo. A esto le sumaríamos la idea de, este tema que intentamos tomar como tema transversal al año, el cuerpo. El cuerpo es otro aspecto que se lleva mal con el psiquismo, con el que siempre hay desfasajes y desencuentros. ¿Sí? Tomamos el ejemplo de Funes, el Memorioso, un cuento de Borges muy simpático, digamos, muy interesante, de alguien cuyo psiquismo funcionaría de un modo muy particular, que tendría registro de todo lo vivido, ¿sí? De absolutamente todas las circunstancias de su vida. Es decir, no tendría una memoria que generara cierta selección. Nuestra memoria es selectiva y parte del funcionamiento de la memoria es el olvido, podríamos decir. Seríamos Funes o nos volveríamos un poco locos si tuviésemos un registro total en nuestra memoria de los episodios vividos. ¿Sí? Si para recordar un día nos llevara un día. Sería la idea de Funes, ¿no? Bien, entonces, parte de la función de la memoria es el olvido. También existe una memoria vinculada con la pizarra mágica, dirá Freud, que está olvidada, pero además no solo está olvidada, sino que no es asequible de conciencia. Es decir, está reprimida. Yo no puedo acceder a ciertas representaciones simplemente con las ganas o con la voluntad. Hay ciertas circunstancias que están reprimidas y no olvidadas, podríamos decir. Es decir, que están marcadas en el psiquismo, pero a las que yo no puedo llegar. Después tendremos que ver en parte cuáles son las características que tienen esas representaciones para estar en ese sitio. ¿Sí? Si están reprimidas, si no pueden llegar a la conciencia, en líneas generales, serán porque
causarían mucha angustia, porque son representaciones que conmoverían al sujeto, con las que el sujeto no quiere saber nada. ¿Sí? De todos modos, se puede acceder y llegan a abrirse paso hasta la conciencia, lo que pasa es que lo hacen con determinadas características. Ahora por ahí, cuando veamos el caso de Emma, vamos a poder trabajar un poco esto, que ya tiene que ver con cierta dinámica, digamos, con el modo en el que entendemos el tiempo en el psiquismo, pero eso implica ya cierta forma de funcionamiento del psiquismo. Bien, tomamos luego espacio y subjetividad, estoy siguiendo la ficha de cátedra bastante a la letra. Entonces, como forma didáctica decimos, bueno, si en lugar de pensar este vínculo entre psiquismo y tiempo lo pensamos en términos espaciales, podríamos ver, y desde ese mismo punto de vista, tomamos el vínculo de un sujeto con su objeto de deseo, vemos que el vínculo que todos los sujetos tenemos con nuestros objetos de deseo no es un vínculo recto. Volvemos a lo que planteábamos al principio, ¿no? No nos vinculamos llanamente con lo que deseamos. Esto, el modo más claro de observarlo es lo que denominamos la fenomenología del deseo amoroso. ¿Sí? La fenomenología, y decimos, ¿no? Ahí los ejemplos abundan, de Romeo y Julieta al Culebrón de la tarde. Romeo y Julieta y el Culebrón de la tarde son producciones artísticas de calidades muy distintas muchas veces, pero en las cuales se escenifica que fulano y su objeto de deseo, o Mengana y su objeto de deseo, o Romeo y Julieta, no se pueden encontrar fácilmente, por distintas circunstancias de la existencia, por torpezas humanas, porque las familias están, los Capuleto y los Montesco están peleados a muerte y qué sé yo, o porque alguien no se anima a vincularse, es la escenificación. ¿Por qué cautivan tanto en líneas generales? Porque tocan ese punto nuestro. Nosotros no podemos vernosla fácilmente con nuestro objeto de deseo. Nos gustaría acercarnos, pero la verdad es que todavía no es el tiempo, porque yo estoy esperando a, no sé, comprarme una cosa, estar más bello, más bella, o no sé qué, o no, estoy esperando porque se peleó, está saliendo de una relación porque vi que publicó en Instagram que no sé qué, que odia a no sé quién por lo que le hizo, entonces estoy esperando que se le pase y ese va a ser bla 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 bla, un universo de blableo en el medio del sujeto y su objeto de deseo. En el deseo. No creo que a ustedes, esto es otra gente desde ya. Ustedes quieren algo y lo concretan inmediatamente, ¿no? Me imagino que debe ser así. Bien, siempre tenemos ese inconveniente. Necesariamente tenemos ese inconveniente. Necesariamente entre el sujeto y su objeto de deseo hay un laberinto. Hay un laberinto del lenguaje. ¿Por qué hay un laberinto del lenguaje entre el sujeto y el objeto de deseo? Porque el objeto o el quehacer con el objeto no viene determinado por la especie. Habrá algunos que tienen un laberinto un poco más corto y habrá otros que tienen un laberinto imposible. No lo sé. Habrá algunos cuyo laberinto es tan complejo que el objeto se torna, el vínculo con el objeto se torna imposible. ¿Sí? Y habrá otros que de un modo un poco menor o logran tener a partir de ciertas vueltas. Pero lo cierto es que esto lo que dejan claro es que no hay un saber hacer. ¿Sí? El saber hacer de un animal con su objeto de deseo predeterminado por la especie está regido por la especie. Tendrá el macho que pelearse con no sé cuántos machos y habrá una forma de demostrar quién es el que se queda con la hembra y qué sé yo, pero eso está establecido por la especie. No pueden decir, bueno, hagamos una pareja abierta. Mirá, estuvimos hablando acá entre los leones, nos pusimos de acuerdo y me parece que lo mejor es que tengamos una relación abierta entre todos. No, está establecido por la especie. Entonces, si las parejas abiertas existen, si hoy por hoy tienen más preponderancia que en otros tiempos, es porque son acuerdos necesarios que necesitamos establecer entre los vínculos
porque no hay un saber hacer, porque no tenemos un saber hacer ni con los vínculos ni con los objetos que deseamos. Bien, en Los poetas son aliados valiosísimos van a encontrar un viejo cuento de Fontana Rosa que a mí me sigue resultando muy divertido, que se llama Sexo explícito, donde de un modo muy gracioso plantea esto. Así que quien quiera ir a encontrar algo para divertirse en relación con los animales y el sexo explícito, los humanos, etc., ahí va a encontrar algo muy, muy llamativo, muy interesante para mí. Bien. Sin embargo, dentro de estas ficciones, tomamos prestadas o le robamos unas palabras a Mustafa Sofán, que dice que todos amamos un otro, inventamos un otro, que podría vérselas con el objeto de frente, sin rodeos, que no pierde el tiempo, que disfruta sus vueltas, que disfruta sin vueltas, que sabe. ¿Sí? Todos nos armamos una ficción de que eso que nosotros generamos laberínticamente con el objeto de deseo, habría alguien que viene sin laberinto en el medio. Lo armamos en relación con, esto es bastante común desde este aspecto, en el aspecto de la fenomenología del deseo amoroso, es muy común pensar que si se tiene tal característica física, de bienes materiales, etc., se accede velozmente al objeto de deseo, ¿sí? O si yo tuviera, uno puede plantear la falla en algún aspecto de uno, ¿no? Bueno, si yo fuera más no sé qué, más cara rota, más alto, más desinhibido, más no sé qué, sería fácil, pero sin embargo, entonces uno ahí se carga con el lastre de que el fallado es uno. Y el fallado es la especie. El fallado no es nadie en particular, es la forma que tenemos. No hay una falla de alguien personalmente. Armamos la ficción de que hay un otro que no tiene fallas y de que nosotros sí tenemos, de que nosotros venimos fallados. ¿Qué cosa hay más difícil para un sujeto que darse cuenta que sus semejantes son verdaderos semejantes? Es decir, que ninguno de ellos posee aquello de lo cual él se cree desprovisto. Es decir, que todos, más allá de que tengan ese atributo que uno les supone, por tener dinero, por ser más alto, por ser fachero, por tener tal auto, por tener tal cosa, por tener parla, por tener, suponemos que le sería simple, que no tienen laberinto. Bueno, en lo humano existe el laberinto más allá de que se tenga los atributos que uno le suponga. ¿Sí? No tiene prejuicios, no tiene preconceptos, no tiene moral, no tiene lo que quiera. ¿Sí? Bien. Hablar de una erótica del tiempo, decimos, es hablar del tiempo afectando al cuerpo. El tiempo afecta al cuerpo. La espera desespera, decimos. ¿No? La espera me agotó, dice Cerati. No sé nada de vos. La espera, el tiempo, el sujeto y el objeto afectan al cuerpo al punto, por ejemplo, de agotar. Acá hay una frase que deberíamos modificar, la espera de una llamada telefónica, ¿no? Hoy probablemente las eróticas tendrían más que ver con me clavó el visto y las idas y vueltas del WhatsApp, más que con la llamada telefónica. En todo caso, esto demuestra la cantidad de años que tienen sobre sus espaldas los tres autores. Pero bueno, salvando eso, es la espera de otro, la espera de un gesto del otro, la lectura de los gestos del otro. Bueno, pero lo leyó pero no me contestó, pero lo leyó, quiere decir que le importa. No, bueno, no contestó, en realidad no le importa. Bien, ese es el laberinto humano. El deseo, como estrategia, porque en realidad lo que se termina desprendiendo de esto es una estrategia del deseo. El vínculo con el objeto del deseo en realidad deja en claro que el sujeto tiene una estrategia vinculada con su deseo. Estrategia vinculada con su deseo que termina generando una distinción dentro de la neurosis de tres grandes campos, ¿no? La obsesión, la histeria y la fobia, puntos que no vamos a ver. Vamos a suponer la neurosis como el modo de constitución subjetiva normal, el laberinto, el sujeto con laberinto. ¿Sí? Hay otros sujetos
o hay otras formas más complejas de presentación, podríamos pensar en la psicosis, etcétera, que tienen un vínculo con el objeto distinto, sería todo un mundo y además no entra dentro de nuestra materia. Es interesantísimo, pero no entra dentro de nuestra materia. Entonces, vamos a decir, la constitución normal de la estrategia del deseo que establece un vínculo con el objeto de deseo, que es biográfica, que tendrá que ver con las formas, con los otros, con las interpretaciones que hicimos nosotros de aquellos otros que ocuparon el lugar de gran otro. Ahora vamos a meternos con esto. ¿No? Entonces, desde este punto de vista, el deseo puede ser postergado, o tornarse imposible, que sería el modo obsesivo, quedar insatisfecho, que sería el modo histérico, o ser prevenido, y estas formas constituyen los modos de aceleración, retención, retardo y huida. ¿Sí? En este aspecto se vinculan con el tiempo. La obsesión como estructura plantea justamente la lógica de la procrastinación, palabra tan de moda en nuestros tiempos. ¿Sí? Procrastinación es una castellanización de un término inglés, que tiene que ver justamente con esto, porque es la postergación, ¿no? Esto de dejar para más adelante. Yo quiero hacer tal cosa, pero todavía no, porque no están las condiciones dadas, porque necesito más adelante esto, no, porque vi en Instagram que está saliendo, entonces lo que necesito es plantear una estrategia. Ahora, cuando uno empieza a ver que eso no tiene que ver con la relación con alguno o alguna en particular, sino que es un modo de posicionarse del sujeto frente a eso, siempre hay un pero en el medio. Siempre, no, pero mañana mejor, porque por ahí voy a estar más fresco, voy a estar un poco mejor, es más cerca del... Después ya se viene el fin de semana, por ahí la semana que viene, el lunes con toda la fuerza, arranco no sé qué. Bien, eso se empiezan a recortar estrategias vinculadas con el modo en el que un sujeto se posiciona en relación con su objeto. Esto que un poco más cotidianamente, en realidad más llanamente, llamamos el laberinto. El laberinto que hemos armado y que nos puebla. El tiempo y el otro, constitución subjetiva, es el siguiente título. Venimos muy rápido, venimos bien, estoy siguiendo los textos muy de cerca. Estoy tratando de hacerlo, entiendo, un poco más simple, que la lectura y lo que voy exponiendo vayan cerca. Sí. Claro, sí, perfecto. La compañera pregunta si el sujeto está movilizado por el deseo. Sí, exactamente. Si tuviésemos que rápidamente decir qué es el deseo, podríamos decir que el deseo es el motor del psiquismo. Vamos a tratar de pulirlo un poco más, ¿sí? Pero podríamos decir el deseo es puro movimiento. Lo que deja en claro justamente la forma esta de histérica, si se quiere, la estructura histérica, es una estructura que no tiene que ver con lo femenino en lo más mínimo, es una estructura que es una forma que los sujetos tienen, el sujeto de género que fuere, de vincularse con su objeto o de plantear una estrategia vinculada con el deseo. Lo que deja en claro justamente es que el deseo queda insatisfecho porque ninguno de los objetos que yo encuentro es un lindo día, pero, ¿no? Es divino, es encantador, o es encantadora, es atenta, es atento, pero no es. ¿Cómo no es? Es atento, tiene todo, no le falta nada. Sí, pero no. ¿No? Había una mujer que le decía a su marido, me encanta el salmón, pero no me traiga. ¿No? Hay un ejemplo que toma Freud de una mujer que le dice, me encanta el salmón, es mi comida favorita, pero no me traigas. Prefería
quedarse con las ganas a tener que soportar que el salmón no era. Esto lo que deja en claro como estructura del deseo para todas las estructuras es que el deseo es incolmable. El deseo no cesa. Este es otro de las grandes distinciones que podríamos pensar entre el instinto animal y el modo de funcionamiento humano. En el humano, por carecer de instinto, el instinto en el animal se pone en funcionamiento a partir de una necesidad específica. ¿Sí? El instinto de alimentación o el instinto reproductivo está digitado hormonalmente, ¿sí? Está digitado por factores internos y se pone en funcionamiento a partir de cierta tensión, y una vez logrado el objeto, una vez saciado la necesidad de alimentación, se tira a dormir la siesta. No hay movimiento. No se requiere más movimiento. Lo que caracteriza al humano es que el movimiento es constante, hasta en el sueño. El psiquismo trabaja hasta en el sueño. El psiquismo trabaja hasta cuando se descansa. Y trabaja con cosas muy complejas. Bien, el deseo entonces lo podríamos pensar como el motor y además como aquello que no cesa nunca. Todos nosotros sabemos que deseamos con muchas ganas algo hasta que lo tenemos, y una vez que lo tenemos queremos otra cosa. Pero no es inconformismo, es por estructura, es por suerte así, digamos, ¿no? El objeto lo podemos disfrutar un ratito, después queremos otra cosa. Tampoco está regulado en ese punto el hasta cuándo. Siempre hay un poco de más o un poco de menos vinculado con las necesidades humanas. Porque no está estipulado por la especie. Estos ritmos que planteábamos en el animal, el hambre lleva a que caza, come hasta saciar el hambre, y eso llega a nivel cero. En el humano, por no llegar a nivel cero, la tensión, como parte del deseo, se come de más, se toma un café, se come un helado, se termina de tener relaciones y, bueno, contame de vos, ¿por qué no me mirás? Decime que me querés. Quiero fumarme un cigarrillo, ojalá se fuera, así puedo prenderme a mirar una serie, meterme en la PlayStation. Siempre hay algo detrás de eso, ¿sí? Pero hay algo por estructura. Bien. Y esto tiene que ver con el tiempo y el otro. La constitución subjetiva, la carencia de instinto, en realidad la prematuración humana, el animal humano, decíamos, viene con un nivel de prematuración tan grande, viene con los rudimentos instintuales, no los tiene, digamos, los pocos reflejos que trae el humano, son tan flojos que no sirven ni para tomar la teta. El reflejo de succión en líneas generales necesita un esfuerzo para poder ser amamantado muy grande, ¿no? No se prende. Bueno, se prende, no hay ningún animal que no se prenda. Todos los animales se prenden, salvo que tengan alguna enfermedad. El humano no, el humano necesita muchos más cuidados, ¿sí? Es mucho más frágil en ese punto. Y esa fragilidad que necesita una presencia mucho mayor de un otro, tiene consecuencias en términos psíquicos. Allí es donde se empieza a forjar. Eso es lo que le da la posibilidad de vida o no a un sujeto en realidad. Si no hubiese un otro que lo asista, el sujeto muere. Si no hay un otro, esto lo vamos a ver en niñez en algún punto, si hay algún otro que lo asiste en términos de necesidades, pero no lo asiste en términos de deseo, ese sujeto muere. Es lo que se llama marasmo. U hospitalismo. Es muy común en los hospitales que chicos sanos, en la bibliografía ampliatoria, hay un texto de Volnovich sobre una experiencia en Nicaragua que es bellísima, ¿sí? Sobre cómo mueren los chicos en un hospital nicaragüense después de la guerra, después de la revolución en Nicaragua. Tenían las mejores vacunas, los mejores alimentos, pero no había nadie que los sostenga en términos de deseo, y eso lo que provoca es la muerte. Las necesidades básicas
En el humano, calor, abrigo, en este caso las vacunas que llegaban, creo que de la ONU, era todo de primer nivel, y sin embargo los chicos morían. ¿Sí? Sin un otro que nos desee, no solo no se desarrollan el lenguaje y todo lo que podríamos pensar como las funciones del yo, ¿sí? No solo no se desarrolla eso, sino que en realidad lo que produce es la muerte en líneas generales. ¿Sí? En las casas cunas esto es muy común, que busquen gente para que sostenga chicos, para que no se me vea, y para que sostenga, para mecer niños. ¿Sí? Si los niños no son mecidos, no solo sostenidos en términos de calor, eso lo puede dar una máquina, pero si no son mecidos, no son hablados, no son sostenidos, no son despertados por cierto deseo necesariamente humano, indefectiblemente humano, lo que sucede es el marasmo, la muerte. ¿Sí? Entonces, la muerte real, no la muerte del sujeto psíquico, se mueren, se nos morían como moscas, dice Volnovich en aquella experiencia. Creo que se llama una intervención institucional o algo por el estilo. Está en la bibliografía ampliatoria de la unidad 2. ¿Sí? Entonces, el deseo, entonces, ese motor, es puesto en funcionamiento en el vínculo por este otro. ¿De qué forma? Bueno, un niño llora. Un niño llora porque le sucede algo, un niño llora porque tiene hambre, por lo que fuere. No sabemos por qué llora el niño, porque no habla, no nos cuenta. Llora porque le duele algo, llora porque tiene hambre, llora porque tiene frío, llora. Si no hay un otro que entienda esto como un llamado, que suponga una demanda en ese llamado, ¿sí? Las máquinas no saben de demandas. ¿Saben? Si uno le pone una moneda, saben graciosa. Pero de demanda saben poco. Bien, si alguien no interpreta cargado de deseo, si no interpreta cargado de deseo qué le puede estar sucediendo a este chico, qué es lo que necesita, ese chico va a estar complicado en su desarrollo psíquico. ¿Sí? Entonces, ¿el desarrollo es por maduración? No, el desarrollo tendrá que ver con las formas particulares en las que los otros van reaccionando a acciones sí claramente biológicas, vinculadas con el hambre, con el estar, con que algo le pica o le arde porque se hizo encima o lo que fuere, qué sé yo, no sabemos qué, pero quien ocupa ese lugar de otro tendrá que probar las estrategias para que ese niño deje de llorar, porque le duele que llora. ¿Por qué le duele? Bueno, porque hay un deseo muy grande de eso. Hay una suposición de sujeto ahí. En realidad es alguien que no hay sujeto todavía, pero hay una suposición de que tiene que estar bien, de que uno quiere que sea feliz, que la pase bien, y hay que cargarlo de fantasía. Para que un chico desee, tiene que ser deseado, y nace alienado al deseo del otro. Pero ese otro tiene que ser alguien. Ese otro, podemos decir, es un lugar, es un prerequisito lógico para que se constituya el deseo de un sujeto, pero tiene que ser alguien, de carne y hueso. ¿Sí? Ese bebé me puede. Ese bebé yo lo veo y me desarmo, me deshago, ¿sí? O lo cargo de cosas. Mira, está pensando lo que va a hacer cuando sea grande, va a ser psicoanalista como el padre. No importa, ese soy yo. Bien, tiene que estar muy cargado de deseo el modo de interpretar ese niño, y esa interpretación tiene que estar. Eso es un modo de violentar el psiquismo del sujeto. ¿Sí? Y allí se introduce ese desfasaje entre la necesidad y la demanda. La demanda es un planteo que ya sale de la lógica de la necesidad. Las cosas que nosotros demandamos cotidianamente salen de la lógica de la necesidad. ¿Mm? Es decir, ¿qué demandamos? Fundamentalmente la demanda va a tener que ver con la presencia del otro y con el amor. Es lo que sucede en los primeros años de la vida. ¿Qué nos demandan los niños de 2, 3, de 3, de 4, de 5? Mirá lo que hago, miralo, ¿no? Presencia. El animal humano demanda presencia. Al chico no le gusta, y es necesario entrar en esta dimensión, porque si nosotros animalizamos al humano y suponemos que el humano necesita comer, por ejemplo, nos olvidamos de todo el otro costado,
que tiene que ver justamente con la vida psíquica del sujeto, y que es lo que nos constituye como humanos. A un niño es interesante o sería interesante no que tenga hambre para tomar la leche, lo que demuestra el vínculo con los niños es que el hambre queda en un segundo plano. Quiere el puré con la cara del monstruo, quiere la leche rica, rica, calentita, que esté a determinada temperatura, que es la que le prepara el papá o le prepara la mamá en esa taza, que tiene el dibujito que comprar. Digo, la necesidad ahí está trastocada por la demanda, vinculada con todos estos aspectos, o de la mano de todos estos aspectos vinculares, libidinales. Lo libidinal es lo fundamental del humano. Lo libidinal borra el aspecto de la necesidad. Volvamos a la balanza. Utilizamos la balanza para pensar en qué cantidad de utilización del lenguaje hacemos en términos de comunicación y en términos de uso recreativo del lenguaje. Lo pensamos en relación con la sexualidad y dijimos qué cantidad de veces se utiliza el sexo en términos, o la sexualidad en términos reproductivos y qué cantidad en términos recreativos, incluso de fantasías imposibles, ¿no? En la adolescencia la sexualidad tiene una forma fantasiosa imposible. Se fantasea con personas que no solo no se va a tener una relación vinculada a lo sexual en su vida, sino que no se lo van a cruzar en su vida, ¿sí? Y sin embargo eso tiene un aspecto placentero. Bien, pensémoslo ahora en estos términos, ¿sí? Que decíamos recién. Lo libidinal, ¿no? Pensémoslo, si se quiere, desde el punto de vista de la necesidad alimenticia. Nosotros fantaseamos con cosas, no queremos saciar necesidades. Nos juntamos a comer con amigos y le preparamos el plato y me sale buenísimo, y fíjate lo que le puse hoy, mira, este pedazo es para vos, te lo dejo. ¿No? Ahí en juego, en relación con eso, está lo libidinal. Entonces, no animalicemos al humano. No supongamos que nosotros tenemos necesidades que se sacian. No lo supongamos menos todavía cuando hablamos de gente en condiciones distintas en términos sociales, en términos de clase. Bien, dado que no hay desde un inicio un saber hacer que venga con la especie, las marcas que ese otro deja son fundamentales para establecer las eróticas del cuerpo y la relación con el otro. El cuerpo, en tanto cuerpo erógeno, cuando digo cuerpo erógeno, digo, por ejemplo, en esta dimensión uno sale y se viste de determinado modo, por gusto, porque tiene ganas. Eso es lo erógeno, ¿sí? Las eróticas del cuerpo no tienen que ver necesariamente con el costado sexual. Las eróticas están en todos lados, ¿no? No pensamos en ese aspecto. Justamente, al no estar vinculado con la reproducción, está en todos lados, ¿no? Puede ser que a uno le guste cómo se ve o cómo es visto por otro, y eso tiene que ver con la erótica y puede no tener que ver en lo más mínimo. Claro, ¿no? No se puede poner lindo para uno mismo, para alguien no en términos estrictamente sexuales en el sentido más burdo del término, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ir un poco rápido porque se ha hecho un poco tarde. Entonces, el otro acude, interpreta el grito como una demanda, simboliza ese llanto, y en esa simbolización introduce al sujeto o se establece ya esta lógica de la necesidad, la demanda y la interpretación, y esto lo que instala es el lugar de otro y el deseo como motor. Que nos encontremos con que lo que tanto deseábamos no nos dio tanto placer, es un punto, casi diría por estructura, en principio. Yo pensé que iba a ser el tipo más feliz del mundo cuando tal cosa, y la verdad es que un día más. Cargamos mucho las tintas en ciertas cosas, y está bien, tiene que ver con la erótica, pero eso, esta distancia entre la necesidad y la demanda, introduce justamente la lógica del deseo. Ese otro
que nos asiste y que establece esta particularidad de entender una demanda donde hay un llanto, ese desfasaje, la seducción del otro también, generan un movimiento constante que no se aplacará nunca a lo largo de nuestra vida. El deseo no es indestructible, no se frenará jamás, no hay objeto que lo colme, a diferencia del instinto animal, como bien decimos. Las particularidades que tenga ese otro en la forma de responder, si responde demasiado rápido o si se retarda, si lo hace con urgencia, con demora, etc., irán justamente armando una modalidad particular de vinculación con el deseo, con el otro y con el cuerpo. Bien. Voy a pasar un poco rápido a las tres nociones de temporalidad específicamente. ¿Sí? Toda esta cuestión vinculada con la necesidad de complejizar el tiempo, el vínculo con el otro, etcétera, y esto de lo que venimos hablando, nos lleva al planteo de tres nociones de temporalidad. Estas tres nociones de temporalidad, perdón, estoy pasando un poco por los chats. ¿Cuál es el vínculo que nombró recién? No sé. Bien, me cuesta mucho ir. Hay varias preguntas. Por eso se lo llama pulsión, dice alguien. Sí, la pulsión no es exactamente lo mismo que el deseo, comparten objetos, es complejo de transmitirlo porque nos faltan herramientas teóricas, pero es algo que pulsa constantemente. ¿Sí? La pulsión tampoco se sacia. Tiene un recorrido y tiene una diferencia en relación con el deseo porque hay una satisfacción que se obtiene en la pulsión, pero también lo que podríamos decir que la pulsión es justamente algo que pulsa constantemente. Bien. Comenzamos con la resignificación. Como su nombre lo indica, resignificar es volver a significar algo que se significó. ¿Sí? Burdamente. ¿Cuál es la importancia de la resignificación? La resignificación complejiza también complejiza y modifica la idea de linealidad y causalidad. ¿Sí? ¿Qué estamos queriendo decir? En la física, en líneas generales, uno tiene una causa y un efecto. Hay un episodio 1 o A que condiciona a un episodio B. Lo podríamos pensar respecto de cualquier aspecto, ¿no? Hay dos objetos. Un objeto que impacta sobre este objeto lo desplaza. ¿Sí? Esa es la lógica que establece la física. Yo no tengo nada malo, yo no voy a soltar el vaso. Suelto cualquier objeto y ese objeto cae por efecto de la gravedad. ¿Sí? Entonces hay un primer episodio, soltar un objeto, que hace que la gravedad, el impacto de un objeto sobre otro, hace que ese otro objeto se desplace. ¿Sí? La caída de un objeto, etc. ¿No? Esa es la lógica que tiene la física. Un episodio A condiciona un episodio B. Yo muevo un palo que golpea una bola, un taco de pool que golpea una bola de pool, y hace que ésta se desplace. Una primera fuerza genera un movimiento en este objeto, ¿sí? Bueno, creo que se entiende. Causas y efectos. Es lo que se utiliza en líneas generales con la física y con los objetos en sus aspectos físicos. ¿No? Yo tengo fiebre, tengo que bajar la fiebre. ¿De qué forma? Baño frío o baño tibio y tal medicación. Paracetamol, ibuprofeno, tanto, ¿sí? Está establecido, yo necesito bajar eso, causa, baño o medicación, efecto, baja de la temperatura. El cuerpo funciona con esa lógica.
El cuerpo médico funciona con esa lógica. El cuerpo biológico funciona con esa lógica. La medicación funciona con esa lógica, en líneas generales. Ahora, el psiquismo no funciona. En el psiquismo, aunque esté bastante proliferada la idea de que un episodio A genera un episodio B, es decir, que si uno tuvo determinadas circunstancias en su vida, si a uno le tocó vivir determinados episodios en su vida, eso va a forjar su modo de ser de determinada forma. ¿Qué quiero decir? Si uno tuvo un padre golpeador, va a ser golpeador; si uno tuvo un padre borracho, va a ser borracho; si uno vivió violencia en su infancia, va a ser violento. Esto es una barbaridad, ¿sí? No porque no los haya, porque no podamos encontrar casos en los que se sigue esta lógica, pero si eso fuera así, ninguno de las formas de intentar salir de la lógica del destino tendría sentido. En el psiquismo, lo que sucede es que tenemos un tiempo que sigue esta lógica, pero tenemos la posibilidad, desde el presente, de significar de otro modo nuestro pasado, de modo tal que eso genere, nos posicione en el presente de un modo distinto. Alguien puede decir, por haber sido golpeado, yo me crié, entendí qué es lo que no hay que hacer. Me hice un hombre fuerte y entendí qué es lo que no hay que hacer. O me hice una mujer fuerte y entendí qué es lo que no hay que hacer. ¿Sí? Todo el tiempo resignificamos el pasado. En nuestra vida esto tiene una dimensión más compleja o menos conocida por el psiquismo y un aspecto muy conocido, nuestro primer amor, es el ejemplo que tomamos siempre, ¿no? Nuestro primer amor siempre nos deja. Eso es así. No sé, para cumplir con las que es un chiste. Pero digo, nuestro primer amor, cuando se rompe la relación, qué sé yo, nosotros creemos que es el fin de nuestra existencia. Ya está, yo no voy a poder sobreponerme a esta circunstancia, mi vida terminó ahora, a los 13, a los 12, a los 15, no importa, a los 14, no sé, no importa, ¿no? Y uno dice, uno está ahí entre cortarse las venas o qué sé yo. Al año, a uno le dicen, che, ¿te acordás de fulanito o fulanita? Sí, qué suerte que no corté esa relación, la verdad. ¿No? Y ya tiene una idea totalmente distinta. Aquella significación primera de que si se terminaba eso era el fin de nuestra vida, al año es qué suerte que se terminó, porque después no. A los 3 años, uno dice, le dicen, che, me crucé con fulanito. ¿Quién? Ah, sí, claro. ¿Y qué es de la vida? No, ni me acordaba. A los 30, uno no tiene ni idea de quién era fulanito, fulanita, o se muere de la risa de pensar el efecto que había causado en uno. ¿Sí? Todo el tiempo significamos desde el presente y hacia atrás. El primer amor como un ejemplo, pueden ser miles. Significamos de un modo distinto nuestras formas de ser, nuestras formas de vincularnos con nosotros. Esto habla del dinamismo que tiene el psiquismo y que justamente las marcas que quedaron, estas huellas que planteábamos, que van quedando sobre la superficie del psiquismo, no son estáticas. Todo el tiempo volvemos sobre esas marcas y las significamos de un modo distinto de acuerdo a las vivencias que hayamos tenido con posterioridad. Entonces, el presente retroactúa sobre el pasado y salimos de la lógica de que si viviste tal episodio te vas a transformar en tal cosa. Si viviste tal episodio podés transformarte en esto, transformarte en lo contrario, poner una fundación para la gente que es golpeada o lo que quieras, pero dependerá del modo en el cual desde el presente significás esos hechos del pasado. Por lo tanto, rompamos con la idea, que está muy establecida socialmente, a veces hasta se dice que el psicoanálisis piensa de este modo, de que el pasado condiciona el presente. El presente significa el pasado. Entonces, de este modo, invertimos la lógica causal de la física. No hay un episodio A que condicione un episodio B, sino que hay una lectura desde el presente, desde el episodio B, que dice qué lugar debe tener A. Puedo seguir llorando a mi primer amor, puedo olvidarlo, o puedo decir que me sirvió para para construirme en el sujeto que soy actualmente.
Vamos estableciendo a partir de ahí estas dobles líneas del tiempo, de un tiempo cronológico que transcurre en esta primera dirección y un tiempo retroactivo que va desde el presente hacia el pasado, ¿sí? Dos líneas de tiempo. Una línea de tiempo vinculada con lo cronológico y una línea de tiempo que retroactúa y es la que invierte la causalidad. Es necesaria la segunda escena para que la primera se denomine como tal. Tomamos el ejemplo de las dos guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial se la conoció durante muchísimos años como la Gran Guerra. A partir de que hay un segundo episodio parecido, de que hay una Segunda Guerra Mundial, es que la Segunda Guerra, de que hay otra guerra tan grande, es que a este primer episodio se lo denomina la Primera Guerra Mundial y a este segundo la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Se rebautizan las cosas a partir de las circunstancias, experiencias y vivencias que se van teniendo en el futuro. ¿Sí? Entonces, los episodios se nombran y se significan desde el presente, es decir, desde el futuro de ese primer suceso. ¿Cuándo empieza a funcionar el psiquismo de este modo? En la adolescencia. Inaugura, dice. Acá tomamos algunas frases de Mitre, de Juan Mitre, que lo vamos a ver cuando veamos adolescencia, y dice, ya Freud había explicado cómo es a partir del tiempo segundo, de la pubertad, que los recuerdos de infancia devienen traumáticos, inaugurando así la lógica del a posteriori en la constitución subjetiva. Se inaugura a partir de la pubertad, en la adolescencia, un modo de funcionamiento que es la retroacción. La sexualidad infantil, que después veremos qué características tiene, es una sexualidad autoerótica y es una sexualidad, no es que no sea genital, porque sí ya es genital, pero no se cuenta con el mismo cuerpo, que se va a contar con posterioridad en la pubertad, y esto va a implicar una cantidad de otras cosas por acomodar, pero la sexualidad infantil será entendida como traumática, esto es un dato clínico clarísimo, ¿no? Lo que en la infancia carecía de un sentido trágico, todo niño anda vinculándose con su sexualidad sin demasiados inconvenientes, preguntan, curiosean, vos tenés, no tenés, ¿qué tenés vos? Vos tenés de este, tenés del otro, ¿sí? Preguntan sobre los genitales, hacen poner muy colorados, sobre todo a ciertas edades, a los padres, tíos, etc. Se tocan sin mayores inconvenientes, hay una gran curiosidad en relación con eso, se muestran entre diferentes niños, ¿no? Esto es lo corriente, podríamos decir que no, los niños son asexuados, que son inocentes, pero la verdad es que eso es lo que sucede en general con los niños. Hablen con cualquier padre, madre o maestra jardinera y va a decir, sí, la verdad que sí, yo pensé que era mi hijo nada más, que era medio, no sé yo, pero eso es la sexualidad infantil. Eso, con posterioridad, después de tener otro cuerpo, después de que la sexualidad cobra otra dimensión, después de nuevas vivencias, se significa de otro modo. Se significa como traumático. Bien. Trabajamos brevemente, y me parece que lo último que vamos a hacer, y vamos a dejar atemporalidad del inconsciente y tiempo lógico para la próxima. ¿Sí? Trabajamos el tema, el caso Emma, donde Freud, es un viejo caso de Freud, trabaja el vínculo entre trauma y resignificación, vinculado con esto mismo, ¿no? ¿Qué le pasaba a Emma? ¿Cuál era el inconveniente que tenía Emma? Emma tenía una compulsión a no poder ir sola a una tienda, ¿sí? No podía ir a las tiendas sola. Tenía esa presentación sintomática extraña que es, no podía. Diría que le daba miedo, no sabía muy bien qué le daba, pero no podía. Entonces, empieza a hablar Emma y dice que recuerda que a los 12 años fue a comprar a una tienda y vio a dos empleados reírse, entre ellos. Y que salió corriendo presa de un efecto de terror. Dice que uno de esos muchachos le gustaba, ¿sí? Y sigue hablando,
Y luego se descubre otro recuerdo, que cuando ella era una niña de 8 años, y fue a una pastelería, el pastelero le pellizcó los genitales a través del vestido. ¿Sí? En la primera escena a los 8 años y una segunda escena a los 12 años. A partir de lo que ella va contando, sin saber muy bien por qué le pasa esto que le pasa. ¿Sí? La primera escena que aparece es la segunda escena desde el tiempo cronológico, 8 años, 12 años. La primera que aparece es la segunda. La primera la que aparece después es temporalmente la primera. Lo que este caso le enseña a Freud sobre la constitución del trauma es que este se forma en dos tiempos. La escena 1 es la primera, se recuerda, la de 12 años, y es posterior en el tiempo y posterior a la pubertad, y la que se recuerda segundo es la primera en el tiempo, la de los 8 años, pero la primera vivida. ¿Mm? Esto deja en claro que el trauma también tiene dos tiempos. Nosotros creemos que el trauma es vivir una experiencia muy compleja. El trauma tiene dos tiempos y hay un primer episodio que no era traumático, que después de significarlo de otro modo deviene traumático. El episodio de los 8 años no fue traumático para ella, al menos le permitió seguir viviendo. Es después del episodio de los 12 años que aparece la imposibilidad de ir, de salir sola de compras. Solo con hacerse acompañar por un niño esto bastaba para que a ella se le pasara el síntoma. ¿Sí? Entonces, esto habla de la lógica que tiene el trauma, esta forma, si se quiere, estructural en el que la resignificación de la sexualidad infantil siempre deviene traumática después de la aparición de la pubertad, por un lado, y también de cómo es el armado de los síntomas. ¿Sí? Hay un enlace lógico del síntoma con los recuerdos traumáticos. Hay un punto en común también entre las dos escenas, que son las risas. Son escenas muy distintas, pero en las dos hay algo parecido que es la risa. Y esas son las vías por las cuales, a partir del, digamos, por las cuales el síntoma psíquico se arma. ¿Qué es un síntoma psíquico? Esto, por ejemplo. No poder ir a determinado lugar, no poder salir y no saber por qué. Y entender que, por más voluntad que se ponga, no se lo logra. La represión desaloja el recuerdo infantil de la conciencia y no es posible recordarlo. El episodio de los 8 años no se podía recordar. Lo que despierta es el síntoma, que recuerda lo que la conciencia no puede recordar. Hay una simbolización que desfigura la escena 2 y simboliza lo traumático en otra cosa. Es lo que tomábamos la semana pasada diciendo, todos tenemos nuestros traumas, no sé si como el de Emma, todos tenemos nuestros síntomas, perdón, y el síntoma tiene una vinculación con algo traumático que no puede ser dicho, que no puede ser expresado, que está olvidado, que está reprimido, y el síntoma es la reproducción dramática de una escena de la vida. En ese síntoma, Emma condensa algunos aspectos, arma una reproducción dramática de una escena de su vida olvidada, de la que ella no tiene la más pálida idea, es decir, reprimida. ¿Dónde se encuentran esas representaciones reprimidas? En el inconsciente. Es lo que vamos a comenzar a trabajar la clase próxima, sobre la forma de temporalidad que tiene el inconsciente. Bien, la idea sería, la clase que viene, poder trabajar la temporalidad del inconsciente, así que les pido que lo tengan bastante leído, bastante fresco, tiempo lógico, y a partir del tiempo lógico saltamos a duelo. El tiempo lógico es la forma de temporalidad con la que mejor vamos a poder leer el duelo, que es la temporalidad del duelo, mejor dicho. El duelo sigue el tiempo lógico y no el cronológico. Y esto se vincula, si se quiere, con el método del que hablábamos. Pero eso lo vemos la próxima. Si les parece, podemos seguir algo de la dinámica que les planteaba hoy. Por ahí, por ser el segundo teórico, no sé si había tanto como para preguntar, pero nos conectamos 5 minutos antes de las 2 de la tarde. En esos 5 minutos, a mí me gustaría poder tomar nota de las inquietudes que tienen
y comenzamos el teórico con esas inquietudes. ¿Sí? Tratamos de esclarecer esas inquietudes y luego vemos atemporalidad del inconsciente, tiempo lógico y la ficha de duelo en el teórico. Lo que van a trabajar en los prácticos es duelo y melancolía, de Freud. ¿Sí? Ficha de duelo de Elgarte y Fabrizi en el teórico de la semana que viene, en los prácticos, duelo y melancolía. En el práctico de la tarde y en los prácticos de la semana del viernes próximo de la mañana. ¿Sí? Que tengan buena semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Buen fin de